Buenos días, hermanos. Es un gozo y una alegría estar otra vez aquí listos para alabar al Señor y reuniéndonos de esta forma una vez más, aunque ya pronto será el día en que nos reuniremos en persona. Pero mientras vamos a preparar nuestros corazones para el estudio de la palabra del Señor esta mañana y vamos a levantar cánticos de alabanza a nuestro Dios, tal como dice este salmo. El Salmo 105 dice: alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras. Canten, sí, cántenle salmos, proclamen todas sus maravillas, regocíjense en su santo nombre, alégrense de corazón los que buscan al Señor. Así que si estás buscando al Señor, si tu corazón está alegre, cántale, no te quedes callado enfrente de la pantalla, alaba al Señor, aunque a veces se siente raro porque no estamos todos alabando juntos, pero alaba al Señor, abre tu boca y canta alegre al Señor. Vamos a orar y vamos a prepararnos para el estudio. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, porque podemos cantarte alegre, Señor, porque tú pones ese gozo en nuestro corazón, Señor, esa paz que sobrepasa, Señor, todo entendimiento y que podemos, Señor, aunque parezca raro, alabarte, Señor, a través de este medio, Señor, enfrente de esta pantalla. Podemos abrir nuestras bocas y exaltar tu santo nombre, Señor, y anhelar pronto reunirnos y poder, Señor, alabarte en persona, todos como un cuerpo, Señor, exaltándote y adorándote, Señor. Y prepara nuestros corazones para el estudio de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Alabemos al Señor. Escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Dile: eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Who am I? Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I go? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God. He calls me friend, I am a friend
Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. You're a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. En Jesucristo se halla la paz en horas negras de tempestad, en las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir y que la del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness and lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day
Si la fe mueve montañas, déjalas mover. Venimos a esperarte en este lugar. Eres Dios de la creación, conoces mi interior, autor de salvación, me amaste al nacer. Esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos tus promesas son reales y tu fidelidad es un clamor genuino, Señor, por tu presencia. Esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Cantamos Aleluya, aleluya, we're singing hallelujah, we're singing waiting for you with our hands lifted high in praise, and it's you we adore, we're singing Sí, Señor, es nuestro deseo que tú recibas, Señor, esta alabanza, Señor, que por medio de ella, Señor, tú seas exaltado, Señor, hasta lo más alto, Padre Santo. Y por eso alzamos nuestras manos, alzamos nuestra voz en adoración, Señor. Y también te pedimos, Señor, que tú vengas pronto, Señor, por tu pueblo, Señor. Anhelamos tu venida, Señor, anhelamos estar en tu presencia, Señor. Así que ven por nosotros, Señor. Y mientras, háblanos a través de tu palabra, Señor. Danos
Señor, la esperanza, danos la paz y danos, Señor, más conocimiento de ti. Señor, que podamos conocerte cada vez más. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenos días. Okay, good morning. Buenos días, iglesia. Qué bueno conectarnos una vez más. Good morning, church. It's good to connect once again. Tenemos algunos anuncios. Rápidamente queremos recordarlos. We have some information for you that we want to remind you of. Y son anuncios que a mí me parecen súper emocionantes. And these announcements are super exciting. Porque, bueno, ya se los voy a dar y ustedes mismos van a saber por qué. Why? Because, well, I'll let you know and you will be able to judge and know why. Bueno, primero, este martes vamos a tener una vez más nuestra reunión de oración presencial. So this Tuesday, once again, we will have our prayer meeting and people will be allowed to be there, Igual que la semana pasada, que fue una bendición grande. just like we did last week, and it was such a blessing. Nos pudimos reunir con algunos que llegaron y con los que se pudieron conectar por Zoom. We were able to gather with those who were able to connect and also those who could come. Entonces fue una bendición y les invitamos a que consideren acompañarnos martes a las 7 de la noche. And so it was a blessing. We consider that you come and join us Tuesday at 7. Y este es el que más me emociona. And now this is the one that excites me the most. El miércoles On Wednesday, queremos tener nuestro servicio de estudio bíblico a las 7 de la noche en el lugar, en la iglesia. we're going to have our Bible study at the church and people will be allowed to come. Estamos estudiando Primero de Reyes y queremos invitarlos a que nos acompañen. We are studying First of Kings and we want to invite you to come over. Entonces están bienvenidos, vamos a intentar tener todo en orden para seguir los protocolos que se piden. So we're going to try to have everything in order to follow protocol, Y están bienvenidos. and you are welcome. Igual aquellos que no puedan o no quieran asistir por cualquiera que sea la razón, And also those people who don't want to come or can't come for any reason, igual vamos a también tratar de tener nuestra transmisión en vivo para que ustedes puedan conectarse. we're also going to be broadcasting live, so for people who want to come and connect. Entonces me encanta porque vamos a poder estudiar la Biblia juntos en el mismo lugar. And I love this because we're going to be able to study the Word of God together. in one Más place. adelante, confiando en el Señor, Further along the way, if we're trusting in the Lord, podremos confirmar en qué domingo nos empezamos a reunir. we will be able to confirm what Sunday we will start to gather again ¿Ok? at the Entonces church. estén orando por eso. Estamos muy animados con dar estos primeros pasos. So continue to pray for that. We're starting to move on towards that direction. El próximo sábado, también a las 4 de la tarde, Next Saturday at 4 o'clock in the afternoon, tenemos nuestra reunión de hombres de cada 15 días. we will have our every 2-week men's meeting. Y también queremos tenerla en la iglesia. And we also want to do that in the church. Entonces, bienvenidos los hombres que quieran acompañarnos sábado a las 4 de la tarde. So welcome to all the men who want to join us Saturday at 4 p.m. Y recuerden, los que no quieran o no puedan asistir, nos conectaremos de la misma manera a través de internet. And for those who can't come or don't want to come, we are always going to be connecting online. Ok, para todas estas actividades, For all these activities, recuerden que el gobierno nacional nos pide que llevemos nuestras mascarillas y todas estas cosas. our government has requested to make the face mask mandatory, so we have to do that. Entonces, solo para que lo recuerden, pero que no sé, a mí me parece muy emocionante poder volver a reunirnos poco a poco. So keep that in mind. But for me, it's super exciting that we can get the opportunity to start gathering once again, ¿Verdad que sí? right? Vamos entonces a estudiar Hechos capítulo 19, So we're going to go and continue studying Acts chapter con la 19 idea de poder terminar el capítulo hoy. with the idea in mind of trying to finish the chapter Ok, today. entonces oremos. So let's pray. Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Gracias por esta oportunidad de conectarnos otra vez. We thank you for the opportunity to be able to connect once again. Siempre, Señor, recordamos que nos conectamos contigo a través de tu palabra. Lord, we remember that we connect with you and with your word. Es tu Espíritu Santo el que nos conecta. And it is your Holy Spirit that connects us Pero all. no solamente contigo, Señor, But not only to you, Lord, sino unos con otros también. but to each other. A través del estudiar tu revelación. It's through the study of your word and through your Te revelation. damos gracias por esa bendición grande que tenemos. We thank you for that great blessing that we Y have. te rogamos que hables a nuestro ser, And we pray that you will speak to our hearts como cada vez que estudiamos tu palabra. like every time that we study your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.
Entonces vamos a empezar en el capítulo 13, versículo 13, perdón. We're going to start on verse 13. Pero antes de leer, recordemos un poquito lo que vimos la semana pasada. But before we dive into the text, let's remember a little bit of what we studied last week. Recordemos que Pablo regresó a Éfeso, Let's remember that Paul went back to Ephesus, algo que él anhelaba muchísimo haber hecho antes, and that was something that he had been desiring to do. y logra desarrollar un ministerio muy fructífero de enseñanza, evangelismo. And he was able to develop a very fruitful ministry of evangelism and El teaching. ministerio de Pablo en Éfeso duró 3 años. And the ministry of Paul in Ephesus lasted 3 years. Y lo que pasó en esa ciudad impactó a toda la región, And what happened in that city caused a great impact in all the nations, incluso hasta nuestros días. even up to our times. El poder del Señor se manifestaba a través del evangelio en esa ciudad. The power of the Lord was manifested in that city. Y cuando llegamos a estos versículos que vienen, And when we come to these verses that we're going to read today, nos damos o vemos lo que era de esperarse. we see what we were expecting to see. El poder de las tinieblas iba a levantar oposición. The power of darkness was going to present some opposition. Y esto era algo de manera especial en la ciudad de Éfeso. And this was going to happen in a very special way in the city of Ephesus. La ciudad de Éfeso era conocida por ser una ciudad oscura en términos de magia y supersticiones. The city of Ephesus was known because it was a dark city because of the superstitions and the magical habits that they had. Entonces la enseñanza de Pablo, el ministerio de enseñanza de Pablo y los otros discípulos So the teachings and the ministry of Paul and the disciples, causó un impacto profundo y bastante notorio it caused a very deep impact and also a very obvious one en medio de estas tinieblas que había en la ciudad. in the middle of all that darkness. Obviamente el príncipe de este mundo no iba a quedarse quieto. Obviously, the prince of this world was going to stay still. Estaba perdiendo territorio y tenía que moverse y manifestar de alguna manera su oposición. He was losing territory and he felt that he needed to demonstrate his position in some way. Pero algo que vamos a ver en esta mañana But something that we're going to see today es que el poder de Dios, is that the power of God, la luz de Dios, the light of God, es y siempre será is and will always be más poderosa que cualquier tiniebla espiritual. much more powerful than any darkness. Y que cuando brilla, And when it shines, afecta a todas las áreas de nuestra vida. it affects every area of our lives. Entonces de eso vamos a hablar hoy. And so that's what we're going to be talking about today. Leamos versículos 13 y 14. So let's read verses 13 and 14. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Then some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, we exorcise you by the Jesus whom Paul preaches. Also, there were 7 sons of Sceva, a Jewish priest, who did so. Ok, entonces recuerden la semana pasada les decía que hoy quería hablar un poquito más de la ciudad de Éfeso. Okay, so remember last week I said that this week I wanted to talk a little bit more about the city of Ephesus. Y mientras vayamos avanzando en el texto, And as we go along in the text, vamos a ir conociendo más y más y más acerca de la ciudad. we're going to get to know a little bit more and more about the city. La ciudad de Éfeso era la ciudad más importante de la región occidental del Asia Menor. So this city, Ephesus, was the most important city in that area of Asia Minor. Era un puerto incluso más grande que Corinto It was a port city, even bigger than the city of Corinth. y era una ciudad declarada libre por los romanos. And it was a city that had been declared free by the Romans. ¿Qué significaba esto de ser libre? So what did this mean to be free? Estaban bajo el poderío de los romanos, They were still under the power and the domain of the Romans, pero se les declaraba libre porque se les daba la libertad de gobernarse a sí mismos. but they were declared free because they had been given the opportunity, the liberty to be governed by themselves. Es decir, el gobierno local de la ciudad era de la gente de la ciudad So the local government was formed by local people, y ellos tenían que darle cuentas al Imperio Romano. and they were accountable to the Roman Empire. Recuerdan que les decía que cada una de estas ciudades estaba dedicada a un dios o una diosa, una deidad. Remember that I mentioned that every city had been dedicated to a deity or to a god, a Greek god. La ciudad de Éfeso estaba dedicada a
ciudad de a la diosa Artemisa. So the city of this city, Ephesus, had been dedicated to the goddess Artemisa O Diana. or Diana. Pero más adelante hablaremos un poquito de la diferencia entre Artemisa y Diana, pero esa es la diosa. Later, we're going to talk a little bit about the difference between Artemisa and Diana, but that's the goddess. La adoración a Diana de los Efesios So the worship to Diana of the Ephesus, era una Ephesians, era una adoración inundada de superstición, de magias oscuras. it was worship that was soaked into dark magic and superstition. Y supuestamente era la diosa de la fertilidad. And supposedly she was the goddess of fertility. Entonces, a través de estas prácticas de magia oscura, Through these practices of dark magic, ellos creían que iban a obtener mayores ingresos o mayores frutos de sus cosechas. they believed that they were going to get more income and also more fruit out of their harvest. Algo que tenemos que tener en cuenta solo como un dato curioso, interesante, And this is something that we need to keep in mind just as an important fact or interesting fact, es que el templo a esta diosa Diana is that the temple to this goddess Diana era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. was considered one of the 7 wonders of the ancient world. Correcto. 3 veces más grande que el Partenón en Atenas. 3 times bigger than the Parthenon in Era Athens. increíble y precioso, So dice. it was incredible and super beautiful. La ciudad de Éfeso tenía una población judía muy grande. The city of Ephesus had a very big population of Jews. Muchos siglos atrás, varios judíos habían sido llevados a la zona y se habían establecido ahí. Many centuries before that, many Jews had been taken to the area and they had established. Y tal vez algo que nosotros no estamos muy familiarizados con algo, tal vez hay algo con lo que nosotros no estamos muy familiarizados. And if perdón. there's something that maybe we're not familiar with, Es que los judíos tienen ¿cómo se puede decir? Una sección, un área de su fe que es muy supersticiosa. is that the Jews have an aspect of their faith that is mystical and superstitious as well. Sí, nosotros casi nunca escuchamos de esa área, pero existe y es muy fuerte entre ellos. And we maybe not hear about that area or that aspect too much, but it exists and it's present. Y entonces muchos de esos judíos que vivían en la ciudad, claro, tenían ese aspecto supersticioso de su religión. So many of the Jews that lived in in that area, they had that aspect of their religion, that superstition. Y claramente fueron influenciados mucho más por el ambiente de la ciudad. And of course, they were so much more influenced by the city. Entonces noten lo que pasó, por eso dice ahí que había entre los judíos un grupo de exorcistas ambulantes. So notice what it says here on verse 13. It says that there were a group of itinerant Jewish exorcists. Y eso, recuerdan ustedes que también en los evangelios vimos alguna clase de manifestación así. And remember that also in the Gospels, we found some kind of manifestation like this. Entonces la idea de ser un exorcista, que es la única vez que aparece esa palabra en el Nuevo Testamento aquí, So the idea of being an exorcist, and this is the only time that we see this word in one of the writings in the Bible. es la idea de que a través de encantamientos y fórmulas de palabras mágicas, The idea is that through spells or words, magical words, podían expulsar demonios o tenían poder sobre las tinieblas espirituales. they could cast out evil spirits and they could have some kind of power over darkness. Entonces estos personajes se dieron cuenta del poder que se manifestaba a través del ministerio de Pablo. So these people, they noticed the power that was being manifested through the ministry of Paul. Recuerdan que la semana pasada vimos que incluso la gente creía que sus paños y sus toallas, las de Pablo, tenían poder para sanar. Remember last week we were talking about how some people thought that even the towels or the cloth that Paul used had the power of healing. Entonces ellos dijeron, no, pues este señor maneja un poder increíble. So they said, well, this man, he handles a great amount of power. Y les llamó mucho la atención lo que veían de Pablo. And this called their attention. Y empezaron a usar esa frase, esta palabra mágica. And they started to use this spell.
Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. We exorcise you by the Jesus whom Paul preaches. Noten ustedes, la idea era que usaban el nombre Jesús So the idea was that they were using the name of como si Jesus fuera simplemente una palabra mágica, as if it was a magical word, como si fuera un amuleto, or if it was like charm. charm. Esa es la forma en que usaban el nombre del Señor Jesús. And that was the name that they were, the way that they were using the name of the Lord Jesus Christ. El texto nos habla de unos 7 muchachos, 7 hombres, hijos de un tal Eseba, dice ahí. The text also talks about 7 men, and they were the sons of Ziba. Y no se sabe realmente quién es este Seba. And we don't have a lot of information about this Ziba guy. El texto dice que era jefe de los sacerdotes, perdón. But the text says that he was the Jewish chief priest. No es necesariamente que vivía ahí en Éfeso. It doesn't say that he was living there in Ephesus. Aparentemente lo que estos muchachos o estos hombres dicen es que su padre era jefe de los sacerdotes en Israel. So apparently what these men are using is the fact that their father was the Jewish chief priest of Israel. Pero la verdad es que nadie lo sabe porque no existen registros de un tal Eseba en la historia de los sacerdotes en Israel. But the truth is that nobody knows because there is no record of this Siva in the records of Israel. Entonces aparentemente estos muchachos simplemente hacían uso de un nombre y decían que su papá era esto, pero nadie sabe. So apparently these men would use this name and they would say that he was a priest and nobody would really know if it was true or not. Muy común en los palabreros que hacen esta clase de cosas, que van de ciudad en ciudad anunciando maravillas y cosas. Very common in people like this that go from one city to another using words in order to convince people. Los judíos creían que los sacerdotes reconocidos tenían más acceso y poder espiritual que otros. Jews would believe that those priests that were well known, they had more access to high power. Entonces tal vez por eso usaban su nombre como para decir, miren, somos los hijos de este famoso saber. And so that's probably why they were using his name and saying, oh, look, we're the children of this famous priest. Entonces recuerden, eran ambulantes, es decir, iban de ciudad en ciudad. So remember that they were itinerant. So they were going from one city to another. Entonces aparentemente cuando llegan a Éfeso encuentran una gran aceptación. And obviously when they come to Ephesus, they find that people accept them. Porque la ciudad era muy dada a esa clase de cosas. Because this city specifically was given to this kind of thing. Pero lo más probable es que todas las cosas que ellos decían hacer eran obviamente actuaciones, no eran reales. But most probable, all the things that they would say that they would do were more like acting, like shows. Y ya vamos a ver por qué decimos esto. And we will see further why we're saying this. Leamos los versículos 15 y 16 para que lo veamos. Let's read verses 15 and 16. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. And the evil spirit answered and said, Then the man in whom the evil spirit was leaped on them, overpowered them, and prevailed against them, so that they fled out of the house naked and wounded. Entonces es muy difícil saber si la casa de la que está hablando ahí es una casa que era la casa de ellos a donde llevaron al endemoniado. So they talk about a house here, and it's difficult to know if this was their house or a house where they came, where a person who had been possessed Exacto. by an evil spirit O si es la casa de la otra persona, no lo sabemos. Or if it was the house of the other person, there's no way of knowing. Pero cuando se presentan delante de este endemoniado, perdón, But when they are in front of this possessed person, por primera vez se enfrentan a un demonio de verdad. they are facing for the first time a real person who's truly possessed. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo sabemos que era la primera vez? And so you're going to ask, well, how do you know that it was the first time? Pues miren cómo le respondió el demonio. Look how this demon responded to them. Cuando ellos usaron la fórmula, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, When they use this spell, this formula, we exorcise you by the name of the Jesus whom Paul preaches. el demonio le respondió de una manera que podríamos traducir así.
The demon responded in a way that we could translate like this. Sé quién es Jesús I know who Jesus y is, estoy al tanto de quién es Pablo. and I'm aware of who Paul is. Pero ustedes quiénes son? But who are you? En otras palabras, In other eran words, desconocidos en el mundo espiritual. they were unknown in the spiritual world. Si ellos realmente fueran exorcistas y ellos expulsaran demonios de verdad, If they had been exorcists, real exorcists, and they could cast out real demons, entonces los demonios sabrían quién eran ellos. the demons would know who they are. Pero no eran nadie ellos. But they were nobody. Desconocidos. And they were unknown. No eran ninguna clase de amenaza para el mundo espiritual. They did not represent any kind of threat to the spiritual world. Notemos la forma en que responden. And notice the way that they respond. Sé quién es Jesús. I know who Jesus Es is. decir, sé quién es Él. I know who he Él is. es Dios, es el Hijo de Dios, sé quién es. He is God. He's the Son of God. I know who he Y is. estoy al tanto de quién es Pablo. And I am aware of who Paul Es is. decir, lo he visto actuar, entiendo lo que hace. I've seen him work. I understand what he does. Y eso me llamaba mucho la atención. And this calls my attention a lot. Porque es bueno tener en cuenta que aquellos que servimos al Señor, Because it's good to keep in mind that those of us who serve the Lord, cuando lo hacemos legítimamente, when we do it in a legitimate way, en el nombre y el poder del Señor Jesús, in the name and in the power of the Lord Jesus, vamos a hacernos conocidos en el mundo de las tinieblas. we will be known in the world of darkness. Y eso yo me hacía esa pregunta. And I would ask myself this question. Si me encontrara con demonios que actúan aquí en esta zona, If I would have the opportunity to find myself in front of a demon that works in this area, ¿sabrían quién soy? would they know who I am? ¿Se imaginan lo triste que sería? Can you imagine how sad it would Que be? los demonios dijeran, sí, Jesús, sí, claro, ¿y usted quién es? And if they would say, oh yeah, we know Jesus, but who are you? No eres ninguna amenaza para nosotros. You don't represent a threat to us. No conocemos, tú solo de pura comodidad, no estás haciendo nada en contra de nosotros. I don't know who you are pure comfort, and you're not doing anything against Wow, us. eso sería muy triste. That would be very sad. Yo me pregunto, And so I ask myself, ¿será que en estos cuarteles de organización demoníaca que hay en nuestra zona, in these headquarters of demonic organization in our zone, será que tienen un cartelito ahí con mi nombre que dice se busca? do they have a little sign with my picture on it saying like wanted? O si tal vez están algunos de nuestros rostros ahí con un tiro al blanco donde tiran dardos. Or do they use our faces to aim because they want to shoot us and get rid of us? Porque realmente somos una amenaza para el mundo de las tinieblas. Because we really represent a menace to that world of O darkness. simplemente pasamos desapercibidos. Or do we go on unnoticed? Estamos tan enfocados en nosotros mismos que los demonios son ok, dejen los cristianos que sigan así, no importa. Because we are so focused on ourselves, so the demons say like, just leave the Christians. They're not a threat. No sé cómo será, pero espero que seamos una verdadera amenaza. I don't know how that works, but I hope we are a true menace to them. Y quiero recordarles, mis hermanos, es una realidad. Sí existe este mundo de las tinieblas. And I want to remind you, brothers and sisters, this world of darkness exists. It's reality. Es una realidad, es real en nuestras vidas. It's real. It's a reality in our lives. Está obrando a nuestro alrededor. And it's working around Y us. si usted no me lo cree, And if you don't believe me, prenda el televisor y se va a dar cuenta. turn on the television and you will find Va a out. ver todo lo que está haciendo este demonio o los demonios en nuestro You will mundo. be able to see everything that the demons and the devil is doing, Influenciando y manipulando este mundo de maldad. influencing and impacting this world in a way. Y nosotros estamos en este mundo para ser una amenaza y un estorbo a eso, para traer la luz. And we are in the world to be a threat to them, to bring light. Si este evento no fuera tan triste y tan humillante, If this event wasn't as sad as humiliating, sería realmente gracioso. it would be funny, Pero no debería serlo. but it shouldn't, Porque cuando estos hombres dicen esto y el demonio les dice, no los conozco, because when these men say these things and the demon answers back, I do not know who you are. noten lo que pasa en el verso 16. Saltó sobre ellos y los dominó. No, notice what happens in verse 16. It says he leaped on them, overpowered them. Es una
fuerza sobrenatural aparentemente. a supernatural strength, apparently. Se lanzó sobre ellos, He leaped on them. les quitó la ropa, dice ahí, los desnudó He took their clothes off, y apparently, después los hirió. and he wounded them. No era cualquier humillación. It wasn't just any humiliation. Los despojó de sus ropas, los hirió y los hizo huir. He took their clothes off, he hurt them, and made them run away. Esa palabra herir que aparece, heridos al final del 16. The word wounded that appears at the end of verse 16, La palabra que Lucas usa ahí the word that Luke uses there, habla de heridas graves, no son heridas como moretones o no, eran heridas it graves. talks about serious wounds, not just bruising. Y de hecho es la palabra de la cual nosotros obtenemos la palabra traumatismo. And it's the word that where we get the word trauma. Era claro que los demonios reconocían que Jesús tenía poder. So it was clear that the demons knew that Jesus had power. Y como ellos no estaban con Jesús, And because they weren't on Jesus' side, entonces no tenían ningún temor. they caused no fear in La, the la demons. respuesta de los demonios The response of the demons dejaba claro was made very clear que si hubiera sido Pablo, that if it had been Paul, no hubieran podido hacer eso. they wouldn't have been able to do what they did Porque ellos saben quién es Jesús, el que predica Pablo. because they know who Jesus is, the one who preaches Paul. Es muy importante tener en cuenta, So it's very important to keep in mind, mis hermanos, brothers and sisters, que el nombre del Señor Jesús no es un amuleto. that the name of our Lord Jesus Christ is not a charm. No es un amuleto que yo uso para mi provecho. It's not a charm that I can use for my gain. Y muchas veces eso es a lo que se refiere la palabra cuando dice que usamos su nombre en vano. And that's what the word refers to when it says that we use his name in Y vain. a veces solo decimos Señor Jesús, como si eso es lo que nos va a salvar como si fuera simplemente una palabra mágica. And we just say, oh, Jesus, 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 like that was a charm that was going to save us, like a magical word. Pero no es simplemente una palabra, una fórmula que yo digo. But it's not just a word, not just a charm that I can use. El nombre de Jesús es el único nombre The name of Jesus is the only name al que toda rodilla debe doblarse ante él, perdón. to which every knee will bow to. Exacto, es el único nombre, es poderoso, es el nombre de Dios. It is the only name. It is powerful because he is God. Muchos hasta el día de hoy usan el nombre de Dios para sus propios propósitos, Many people up to this day, they use the name of Jesus for their own purposes. pero serán humillados al final si nunca se arrepienten. But at the end, they will be humiliated if they do not repent. Continuemos. So let's continue. Versos 17 y 19. Verses 17 to 19. Veamos qué reacción se dio después de este evento. Let's see the reaction that was caused by this event. Aparentemente estos exorcistas se habían hecho conocidos en la ciudad Apparently, these exorcists were known in the y city, lo que sucedió se hizo muy notorio. and what happened became very noticeable. Notemos verso 17, dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. So this became known both to all Jews and Greeks dwelling in Ephesus, and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. And many who had believed came confessing and telling their deeds. Also, many of those who had practiced magic brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted up the value of them, and it totaled 50,000 pieces of silver. Entonces fue muy conocido el evento en toda la región. So this event was very known. It was well known amongst all the people of Ephesus. Y la gente lo que le llamaba la atención eran las palabras que había dicho este demonio. And the thing that called people's attention were the words that these demons had said. Es decir, este demonio reconocía que el poder de Jesús era tal que él no podía contra él. This demon would recognize that
the power of Jesus was so great that he couldn't work against it. En otras palabras, In other words, si estos hombres hubieran estado realmente en Jesús, if these men had truly been with Jesus, la historia hubiera sido totalmente diferente. the story would have been completely different. Porque los demonios le temen a Jesús. Because demons fear Jesus. Entonces se hizo conocido en toda la región So it became known in all the region que el nombre que Pablo predicaba that the name that Paul was preaching era un nombre al cual los demonios le temían. was a name that was feared by the demons. Recuerden que esta era una ciudad llena de supersticiones e ideas oscuras. Remember that this city was a city full of superstition and dark ideas. Entonces el saber que el nombre de Jesús era más fuerte que todas estas fuerzas era algo muy llamativo para los efesios. So getting to know the fact that the name of Jesus was stronger and more powerful than all the other things that they did it caused an impact. Entonces lo que sucede aquí es un paralelo muy parecido al de Ananías y Zafira. So what happens here is like a parallel with Ananias and Sapphira. Después de desenmascarar una falsa aplicación de la fe en Cristo, After they unmasked a false faith in Jesus, entonces viene una manifestación de temor entre las personas que se dan cuenta. as a result, we have a manifestation of fear amongst the people that see this. Las personas podían ver cómo el poder de Jesús era más fuerte y más grande que cualquier otro de los poderes que ellos estaban acostumbrados a ver. People could see that the power of Jesus was so much powerful, more powerful than all the powers that they had seen before. Yo creo que nosotros a veces olvidamos And I think that we sometimes tend to forget la realidad de esta actividad demoníaca que les decía. the reality of this demonic activity, like I was saying. Pero algo que tenemos que tener en claro también es But something that we need to keep in mind que is como cristianos, that as Christians, nuestro asunto con el diablo no se trata de que él pueda dominarnos o no. our relationship with the devil is not about he having the power to have dominion over us. Claramente nos dimos cuenta aquí, si tú estás con Jesús, el diablo no puede dominarte, no puede poseerte, no puede venir y hacerte daño de esa manera. Clearly, like we saw here, if you are with Jesus, the devil cannot have domain over you, cannot possess you, cannot overpower you. El problema es si no estás en Jesús. The power is if you're not in Pero Jesus. si estás en Cristo, But if you are in no Christ, tienes que tener este temor. you don't have to fear this. O sea, el diablo puede venir y pararse frente a mí y no puede hacerme daño en cuanto espiritualmente hablando. The devil could stand before me and he cannot harm me spiritually. Lo que sí nos llama a Pablo la atención What does call Paul to our es attention que no debemos darle lugar al diablo. is that we do not have to give him a place or the opportunity to the devil. Eso es lo que Pablo nos dice. And that's what Paul tells Y es us. muy llamativo And it calls our que attention lo dice en Efesios, because en la carta a los Efesios. he says it in the word to the Ephesians. A estas personas He says it to this group of people. les dice, no le deis lugar al diablo. He says, do not give a place to the devil. Efesios 4:27, ¿lo In recuerdan? Ephesians Está ahí. 4:27, it's Ajá. there. No solamente eso, recuerdan también Not only that, but remember que en el also capítulo 6 de la carta a los Efesios that in chapter 6 of the book of the Ephesians, es donde Pablo nos habla acerca de la armadura del Espíritu Paul talks to us about the armor of God para poder resistir las acechanzas del enemigo. to be able to fight against the attacks of the Y enemy. si ustedes notan esta armadura, And if you notice this armor of God, no se refiere a la idea de que el diablo no pueda venir a dominarme, it doesn't refer to the idea that the devil cannot come and have dominion over me. sino que si se dan cuenta esta armadura se refiere a la forma en que yo vivo en santidad, This armor of God refers to the way I live in holiness, creyendo en la fe con toda convicción, believing in faith with full en conviction, mi convicción y mi confianza en la salvación and my conviction and my trust in my para salvation resistir tentación to be able to resist the o para temptation, resistir oposición. to resist opposition. Entonces la clave es So the key is no darle lugar al diablo. do not give away to the devil. ¿Cómo le damos lugar al diablo? How do we make a way for the devil? Miren esto. Notice this. Verso 18 dice Verse 18, it que says, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos.
Many who had believed came confessing and telling their deeds. ¿Qué significa esto? What does this mean? Lucas está diciendo que cuando esto de los judíos exorcistas sucedió, Luke is saying that when all this event with the exorcist happened, muchos efesios que ya eran creyentes en Cristo, many of the Ephesians that were already believers in Christ, dice que vinieron confesando lo que estaban haciendo. they came and they started to confess the things that they were doing. Esa palabra confesar que aparece ahí, That word confess that appears literalmente significa esto. literally means La misma palabra hacia afuera. the same word outward. ¿Qué significa esto? What does this mean? Otra forma de decirlo es Another word of saying it is. decir en voz alta Saying out loud exactamente lo que estoy haciendo. exactly what I'm doing. Eso es la palabra que aparece en confesión ahí. That's the word, a confession, that appears here. Las supuestas fórmulas mágicas o el poder de estos hechizos The supposed spells or formulas, the power of those es que eran secretas. were that they were secret. Entonces, al decirlas abiertamente, So when you say it openly, outwardly, perdían todo poder. they would lose all power. Eso es lo que ellos creían. That's what they would Y believe. entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? So what is happening here? Muchos de los que habían creído, Many of those who had believed, después de haber creído, after believing, habían continuado practicando algunas de las cosas que se practicaban en Éfeso. they had continued with their practices of those things that people did in Ephesus. Seguían confiando en esas expresiones supersticiosas. They would continue putting their trust in those spells or superstitions words. Notan que en el verso 19 dice que incluso trajeron los libros de magia que tenían. It says on verse 19 that they even brought their books, the books of magic, and burned them. En aquella época In that time, se usaba el término escritos efesios, they would use the expression Ephesian writings para referirse a libros de hechizos. to talk about books of spells. Así era la ciudad de Éfeso. This is the way that city Ephesus was. Atenas era ciudad conocida por la búsqueda de la sabiduría humana. Athens was a city known because they pursued human wisdom. Corinto era conocida por ser una ciudad de libertinaje e inmoralidad. Corinth was a city that was known by their debauchery and their idolatry. Immorality. Oh, I'm sorry, immorality. Y Éfeso And era Ephesus una ciudad conocida por las artes mágicas y la was superstición. a city that was known because of their superstition and their magical practices. Y así como había sucedido en Corinto, And just as it had happened in Corinth, muchos cristianos se habían dejado llevar por esta influencia de la ciudad. many Christians had been influenced by the power of the city. Desde la ciudad de Éfeso, From the city of Ephesus, Pablo les escribió una carta a los corintios, Paul wrote a letter to the Corinth, llamándoles la atención to the Corinthians, and he called their attention, acerca de que el Señor los había sacado de su forma antigua de vivir saying God had taken you out of your old way of y que living. no era correcto que continuaran en estas inmoralidades. And it wasn't right for them to continue in that immorality. Y lo que estaba pasando en Éfeso And what was happening in es Ephesus que muchos que habían creído was that many who had believed habían continuado en la misma influencia de supersticiones que había en had la also ciudad. continued in that influence of superstition and magic. Eso es muy triste, And that's very sad. que la forma en que la ciudad, el ambiente cultural de la ciudad se manejaba That the way the cultural behavior of the city and the way they manage themselves influenciara a los creyentes en would Cristo. influence believers. Y eso nos enseña algo. And this teaches us Cuando something. venimos a Cristo Jesús, When we come to Jesus el Christ, poder del Evangelio the power of the debe gospel transformar e impactar cada una de las áreas de nuestra vida. should transform and impact every area of our life. No es posible que yo diga yo soy cristiano, It's not possible for me to say I am a Christian, pero voy a continuar haciendo estas otras cosas que la Biblia nos dice que no
no debo hacer. But I am going to continue doing this and this and this, these things that the Bible tells me that I shouldn't do. Es decir, mi fe en Cristo It means that my faith in Christ debe afectar todas las áreas de mi vida. should affect every aspect of my life. Cómo manejo mi dinero, The way I manage my cada money. una de mis creencias, Every belief, mis posiciones políticas. my political conviction. Todas las áreas de mi vida deben ser afectadas por el Evangelio de Cristo Jesús. Every area of my life should be impacted by the gospel of Jesus Christ. Y al yo rendirme a la sabiduría de la palabra de And Dios, as I surrender to the wisdom of the Word of mi God, mente se transforma, my mind will be transformed. se renueva mi entendimiento. My understanding is renewed. Mi vida por completo se ve afectada. And my life is impacted to the full. Los creyentes de Éfeso And so the believers in Ephesus, tuvieron un gran y fuerte temor en su corazón they had great fear in their heart cuando vieron lo que pasó con estos hijos de Seba when they saw what happened to the sons of Seba. y se arrepintieron, And they repented. confesaron su error. They confessed their sin, their mistake. Vinieron ante Pablo y los discípulos diciendo, hemos estado haciendo esto. And they came to Paul and to the disciples and said, we have been doing this. Entregaron sus libros de magia, They gave them their books of los magic. quemaron. They burned them. Los quemaron. Eso, recuerden que esto es algo espontáneo de ellos. And remember that this is something spontaneous. Es decir, Pablo no organizó una quema de libros. Paul never organized the burning of books. No estoy muy de acuerdo con esas quemas de libros, pero es cuando es organizada de esa manera. And I don't agree with those organized book burnings. De verdad, pero aquí es una expresión espontánea. Querían deshacerse de estas cosas. But in this situation, it was a spontaneous reaction and they wanted to get rid of those things Porque reconocían lo que eran. because they recognized. Tener un rollo, un libro en esa época, In that time, having a scroll, owning a scroll, era muy costoso. it represented having a lot of money. Noten ustedes cuánto dinero representaba lo que se había quemado. Notice here how much it represented everything that they had burned. Era el equivalente It was the equivalent al salario mínimo de una persona to the minimum wage of a person por 150 años. for 150 years. Eso es lo que equivalía lo que That was- gastaron, quemaron ahí. The amount, the cost of what they burned that day. Yo recuerdo en Cuba, I remember in Cuba, recuerdo la vez que unos compañeros estaban evangelizando a group of people, they were evangelizing, y se encontraron con un hombre ahí en la calle y empezaron a hablar con él. and they found a man in the street and they started talking to him. Y es muy común en Cuba And it's very common in Cuba encontrar casas de santería. to find houses where they do magic. He estado en casas así sin haber querido estar y de repente me encontré ahí. I have been in houses like that without wanting to be there, but suddenly you realize, oh, this is one of those Ves houses. los santos y sus cosas horribles de satanismo ahí. You see all these images of saints and things that are satanic, Y esos- and it's horrible. Y esos amigos le compartieron a este hombre And these friends, they talked to this y man, resultó que él era un hombre de esos sacerdotes orishas, de esos sacerdotes de santería afrocubana. and so it happened that this man was like a priest in that African Cuban mysticism, Y sí, witchcraft. witchcraft. Sí, entonces este hombre estuvo hablando con ellos y finalmente él reconoció que necesitaba arrepentirse. And this man, he engaged in the conversation with them and suddenly realized he needed to confess, to Y repent. fue tremendo porque llevó a mis amigos allá a su casa And it was huge because he took my friends to his house y rompió todos los demonios que tenía ahí y los quemaron en la parte de atrás de su and casa. he broke all his images, his demons and everything, and they burned them in the back in the house. Y adoraba al Señor Jesús. And he was worshiping the Lord No Jesus. se pueden imaginar la alegría de mis amigos ese día. And you can't even imagine the joy of my friends that day. Y el siguiente año que regresé, este hombre seguía fiel en el Señor. And the next year when I was able to come, he remained faithful in the faith of Pero the Lord Jesus. el romper estos ídolos para él era ese símbolo de estoy dejando atrás todo eso, renuncio a eso, no importa lo que cueste. But breaking those images and breaking those was a symbol of saying, I am leaving those things behind. I don't want part in this. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros en nuestra iglesia, aquí en la antigua,
And so I asked myself, how many of us, brothers and sisters from our church in Antigua, aún continuamos cargando de manera figurada, pero también literal. continue carrying in a figurative way or in a literal way? ¿Verdad? Me refiero a estas tradiciones católico-paganas que hay en nuestra ciudad. These traditions that are Catholic, pagan, part of our city. ¿Verdad? Que seguimos cargando o guardando en el corazón. We keep carrying these things. We keep them in our hearts. Sí, que pudiéramos ver el gran poder de Dios y decir, ¿qué sigo haciendo yo con esto? If we were able to see the great power of God and say and ask ourselves, what am I doing with this? Finalmente renunciar a estas And cosas. finally give those things up. Entonces, ¿qué sucedió? So what happened? Verso 20. Verse 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. So the word of the Lord grew mightily and prevailed. Se imponía el poder del Señor sobre el poder de las tinieblas. The power of the Lord was prevailing and taking domain over the power of El darkness. poder del Espíritu Santo impactaba a las personas. The power of the Holy Spirit was impacting people. Entendían quién era Jesús, cuál era su poder They understood who Jesus was and his power, y venían a Él. and they would come to him. Continuemos. Let's continue. Versículo 21 y 22. Verses 21 and 22. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos a Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Oh, what verse is that? 22. Okay. Ay, perdón. Yeah, you Es cierto, me skipped acabo one. de saltar un montón, lo siento, perdónenme. You skipped a verse. Sí, 2 versos de hecho me salté. Perdón, versículos 21 y 22. Dice así. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado ahí, me será necesario ir también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. When these things were accomplished, Paul purposed in the Spirit when he had passed through Macedonia and Achaia to go to Jerusalem, saying, after have been there, I must also see Rome. So he sent into Macedonia 2 of those that ministered to him, Timothy and Erastus. But he himself stayed in Asia for a time. Estos 2 versículos que me había saltado son muy importantes. These 2 verses that I had skipped are very important. Son como si dijéramos, son una bisagra, como una... A wedge? No. No. They're like, a what? Pivot? Puede ser. Pivot, sí, funciona pivot. Yeah, a pivot. En el sentido de que aquí se parte la vida de la historia de Pablo en el libro de los Hechos. Because this is like the place where the life of Paul is divided in the book of Acts. ¿Por qué? Porque el tiempo en Éfeso fue el más fructífero, 3 años. His time in Ephesus was very fruitful, 3 years. Pero aquí él expresa la decisión, él sabe que el Señor quiere que él vaya a Jerusalén. And here he expresses his desire because he knows that the Lord wants him to go to Y Jerusalem luego ir a Roma. and then go to Rome. A partir de aquí, la vida de Pablo se empieza a enfocar en un momento mucho más difícil. And so starting from this moment, the life of Paul starts to focus on a very difficult time in his life. A partir de este momento, Pablo va a hacer muy poco ministerio siendo libre. So starting from this moment, Paul is going to do only a little bit of ministry as a free man. El resto de su ministerio va a ser en la cárcel. The rest of his ministry is going to be while he is in prison. Entonces, esta expresión de yo sé que tengo que ir a Jerusalén, So this expression, I know that I must also see Rome. I need to go to Jerusalem. para luego ir a Roma, And also in order to go to Rome. es como decir, este es el punto más alto del ministerio libre de Pablo. This is the peak moment of his ministry as a free man. Y luego va a venir un tiempo de mucho ministerio, pero ahora siendo preso. And then we're going to see a time of Paul's ministry that's going to go downward a little, very strong, very fruitful, but in prison. Pablo le pide el favor a Timoteo y a Erasto que vayan a recorrer las áreas de Macedonia, He asks Timothy and Erastus to go to Macedonia. porque quiere preparar a las iglesias que va a visitar luego He wants to prepare the churches that he wants to visit later para que levanten una ofrenda para poder llevar a
Jerusalén. So they will raise a offering for the Church of Jerusalem. Entonces, continuemos ahora sí. So let's continue. Verso 23 al 27, voy a leer rápidamente y lo voy a leer en español. Verses 23 to 27. If you're listening to this in English, try to follow with your reading on your Bible. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, las ciudades en el Asia Menor tenían gremios. So the cities in Asia Minor had like trades. Ajá, como Groups guilds. of Ajá. guilds, people who had a trade. El gremio más fuerte de la ciudad, obviamente, era el que estaba protegido por la deidad de la ciudad. And obviously the strongest guild of all was that one that was protected by the deity of the Y city. la que más ganancia le daba a la ciudad. And that one was the one that provided more profit. En este caso estamos hablando de los artesanos que fabricaban los amuletos de la diosa Diana. So in this case, we're talking about the craftsmen that made shrines to the goddess Diana. Estos templecitos del templo de Diana, estas imágenes, So these little temples, these little shrines made for Diana. no nos imaginemos que son como souvenirs para los turistas. Let's not imagine these are not like souvenirs for tourists. No, eran amuletos bendecidos espiritualmente por la They diosa were Diana. spiritually blessed charms that were blessed by the goddess Diana. Estos hombres las fabricaban, los sacerdotes las bendecían y ellos las vendían. So these craftsmen, they would make them, the priests would bless them, and then they would sell them. ¿Y por qué lo hacían? And why would they do that? Recuerdan que les quería hablar un poquito acerca de la diosa Diana. Remember, I told you I was going to talk a little bit about the goddess Diana. Diana era una diosa local. Was a local goddess. Los griegos, cuando llegaron a la zona, The Greeks, when they came to the zone, the area, la equipararon a Artemisa, su diosa griega. they put her aside to Artemisa, their Greek goddess. Pero la verdad es que Diana de los Efesios es un poco diferente a Artemisa. But the truth is that Diana of the Ephesians is a little bit different than Artemisa. La Diana de los Efesios se asemeja más a las diosas de Mesopotamia. The goddess Diana is more similar to the goddesses of Mesopotamia. Las mismas diosas que los judíos y los hebreos tuvieron que rechazar cuando en el Antiguo Testamento. The same goddesses that the Jews had to reject in the Old Testament. Las diosas que vienen de la antigua Babilonia. The goddesses that come from the old Babylon. La leyenda decía que una piedra había caído del cielo The legend said that there was a stone that fell from the y sky. que era una piedra con forma de mujer. And it was a stone that had the shape of a woman. Decía entonces que era una diosa venida del cielo, So they would say that it was a goddess that came from the sky, enviada por el dios Sol. sent by the god of the sun. Pero luego los judíos dijeron que había sido enviada por Zeus, But then the Jews said that she had been sent by Zeus, que era Artemisa. and it was Artemisa. Entonces así fue como terminaron uniéndolas a las dos. And so this is how they ended up putting them together or uniting them. Pero a diferencia de Artemisa de los griegos, But in contrast to Artemisa of the Greek, esta Diana de los Efesios, this Diana of the Ephesians, igual que las otras diosas esas de Mesopotamia que les hablaba, just like the other goddesses of Mesopotamia that I mentioned, que también habían caído del cielo, who had also fallen from the sky, eran las diosas de la fertilidad. these were goddesses of fertility. Diana era representada por una mujer Diana was represented by a woman con decenas de senos, with dozens of breasts, con la idea de que era muy fértil. with the idea of a fertility. De hecho, esta es una de las más antiguas expresiones de procesiones This here we find one of the oldest expression of procession
era en el festival de Diana de los Efesios. in the festival of Diana of the A Ephesians. Diana se le sacaba a pasear en unas andas So they would put her on something where they could carry her, and they would take her out. y se ponían frutas y flores en el camino And para que ella pasara. On the way, people would set flowers and fruit, and so that she could pass by. Muy conocido, algo que nosotros conocemos. Very similar to something that we know. Entonces estos amuletos se ofrecían a la diosa Diana. So these charms were offered to the goddess Diana. Y la idea es que si tú comprabas el amuleto te iba a ir bien económicamente hablando. And the idea was that if you bought this charm, you would have, you would be prosper in your economy. De hecho, el banco de Éfeso In fact, the Bank of Ephesus era el más respetado y usado de toda la región. was the most honorable one and used in the region. Porque adivinen dónde quedaba el banco. Because guess where that bank was located? En el templo de Diana. In the temple of Diana. Entonces creían que tener tu dinero en el banco de Diana So they would believe that having your money, keeping your money in the bank of Diana, in the temple of Diana, aumentarían tus ganancias. would increase your profit. Pero ¿cuál había sido el efecto del evangelio? But what had been the effect of the gospel? 3 años Pablo había estado enseñando y educando e instruyendo a los creyentes en Éfeso. For 3 years, Paul had been teaching and instructing and leading the Ephesians. Esto había afectado a toda la región, no solo la ciudad. And this had affected the entire region, not only the city of Ephesus. Y entonces las personas empezaron a venir a quemar sus amuletos, quemar sus libros. And so people started to come and they would bring their charms and their books and burn them. Y obviamente eso representó una pérdida de ganancias por los fabricantes de estos amuletos. And so obviously that would represent a loss in their profit to all these craftsmen. Entonces este hombre llamado Demetrio aquí, So this man called Demetrius, que no era jardinero, sino que era fabricante de he templecillos. was not a gardener, he was a craftsman, Porque Demetrio, que hace el jardín, es un hombre de Dios. because the Demetrius that does the garden in the church, he's a man of God. Este Demetrio, So this que Demetrius, aparentemente es uno de los jefes aquí del gremio, apparently he's like the leader of this guild. está manifestando su enojo porque están perdiendo mucho dinero. He is manifesting his anger because they'd lost a lot of money. Y disfraza su enojo por la economía And so he kind of covers up his anger and talks about economy por su preocupación por el templo de la because he's diosa so Diana. concerned about the temple of Diana. Pero a él lo que le dolía era que estaba perdiendo dinero. But honestly, what was making him mad was that he was having a loss. Y levantó una manifestación, una turba de gente muy enojada. So he stirred up a mob of people. Y eso nos recuerda que las turbas son manipuladas por personas con agendas escondidas. And this reminds us that mobs are, they are provoked by people who had hidden agendas. Que juegan con la percepción de la dignidad del colectivo, de todo el pueblo. And they play around, they manipulate the dignity of the people and the desire of the people itself. Entonces se levantó esta turba. And so this mob is lifted, Leamos qué sucedió. and let's see what happens. Verso 28 al 32 lo leo solo en español. 28 to 32, only in Spanish. Read Dice, it. cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Entonces, se levantaron los ánimos de tal manera So people were angry and they were stirred up, que llevaron su molestia a la plaza pública and they brought their anger to the plaza, to public plaza. y tomaron a Gallo y Aristarco, dos de los hombres que servían con Pablo. They took two of the men who served with Paul, Gaius, and Aristarchus, Y querían lincharlos básicamente. and they wanted to lynch them practically. Sabemos que Pablo, And we know that a él Paul, no le importa, él estaba dispuesto a sufrir por el evangelio. he was willing to suffer for the gospel, Pero siempre le dolía ver que otros sufrieran cuando él estaba involucrado también. but it hurt him to see that other people were involved when it had to do with him. Entonces él quiso intervenir So he wanted to intervene
Pero no se lo permitieron sus amigos. but his friends didn't allow him to. Incluso algunas personas del liderazgo de la ciudad le llamaron y le dijeron, no lo hagas, no te metas Even ahí. some leaders of the city called him and said, no, don't get involved, don't go. Noten ustedes que dice que algunas de las autoridades de Asia le habían dicho esto. And it says that some of the officials of Asia had pleaded to him not to go. Esa palabra autoridades de Asia se refiere a las máximas autoridades. And so that word officials of Asia refers to the maximum authority. Y eso significa que el evangelio incluso había impactado todas las áreas de la sociedad. And so that means that the gospel of Jesus Christ had impacted every sphere of the city. La situación era tan peligrosa The situation was so dangerous porque para este momento no solamente los artífices de templecillos estaban ahí metidos, because up to this point, not only the craftsmen of these temples were there involved in the situation, sino que había un montón de gente de otros gremios que ni siquiera sabían por qué estaban ahí, pero tenían ganas de matar a alguien. there were a bunch of people also that belonged to other guilds, and they didn't even know why they were there, but they were ready to kill somebody. Tenían sed de sangre sin saber ni por qué estaban protestando. They were thirsty for blood, and they had no idea why they were protesting. Otro de los graves peligros de las marchas y protestas públicas. Once again, the dangers of these walks and protests that are public. Se prestan para confusión. Because it's easy to confuse people in that Dios situation. no es un Dios de And confusión. God is not a God of confusion. Claramente es algo que el diablo aprovecha. And it's something that the devil clearly takes advantage El of. problema de esas marchas públicas así es que cada quien le da el propósito que quiere darle. The problem with those protests or walks is that everybody gives it the purpose that they want. Benjamin Franklin Benjamin Franklin dijo alguna vez, said one time, el problema de las turbas the problem with mobs es is que that es como un monstruo con 1000 it's cabezas, like a monster with 1,000 heads, pero ninguna de ellas tiene cerebro. but none of the heads have a brain. Y eso es muy cierto. And that's very true. Las turbas en la Biblia Mobs in the Bible siempre son usadas por el diablo para hacer were daño. always used by the devil to harm. Yo creo que los cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no unirnos a turbas And I believe that as Christians, we need to be careful not to be part of those mobs, para que lo tengamos en cuenta. just to keep in mind. Resulta So it que happens se levanta un hombre. that a man stands up. Verso 33-34. Verse 33 and Lo 34. leo en español. And I'm going to read it in, Y- well, he's going to read it in Y Spanish. sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gran voz gritaron por casi 2 horas, ¡Grande es Diana de los Efesios! Bueno, resulta que este señor Alejandro So this man, Alexander, es un judío. he's a Jew. Pero recuerdan que en esa época creían que el cristianismo era parte del judaísmo. But remember that in that time they considered that Christianism was part of Judaism. Entonces aparentemente en medio de esta revuelta que se estaba dando ahí por más de 2 horas, So in the middle of this mess that's happening for over 2 hours, no solamente están tratando casi de linchar a los cristianos, not only are they trying to lynch Christians, sino que también a los judíos. but they're also trying to lynch the Jews. Y los judíos están diciendo, no, a nosotros no nos metan en este And so the Jews are saying, no, don't get us involved in Y this. Alejandro se para y dice, espérense, nosotros somos judíos, no tenemos nada que ver. And Alexander stands up and he says, wait a minute, we are Jews and we have nothing to do with this. Pero recuerden que ya había un ambiente muy fuerte y incómodo hacia los judíos en el imperio. But remember that there was already this sense of rejection and discomfort with the Jews in the region. Entonces por eso la gente dice, tú eres judío, tú también, y pues lo callaron. So they said, oh, you're a Jew too, so they made him be quiet. Era una situación muy peligrosa. It was a very dangerous situation. Imaginémonos una multitud, miles. En el teatro donde está ahí dice que cabían 25,000 personas. Let's imagine a great multitude, the thousands. In this theater where they were, they say that 25,000 people can be there. Todavía existen las ruinas del teatro. And so the ruins of this theater still exist. Entonces imagínense miles y miles de personas gritando desesperadas sin saber qué es lo que realmente está pasando. Thousands and thousands of people shouting out, not even knowing exactly what's happening. Solo sabían que alguien, los judíos, los cristianos, los estaban culpando de algo y iban a matarlos. So they just knew that there was a person who was being, or people who were being judged, and they were Christians or Jews, whatever, and they're ready to kill Una them. gran confusión. And there's great confusion. Pero el Señor usó algo. But the Lord uses something. Leamos 35 al 41 para Let's terminar. read 35 to 41. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud,
multitud dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsulos hay. Acúsense los unos a los otros. Y si os demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir, porque hay peligro de que seamos acusados de seducción por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. El escribano entonces dice que intervino ahí. So the city clerk, he quieted the crowd and intervened. ¿Recuerdan? La ciudad de Éfeso era una ciudad libre. So remember that the city of Ephesus was a free city. Entonces, aunque estaba bajo la autoridad romana, tenían sus propios líderes locales. So even though it was under the authority of Roman, the Roman Empire, they had their local governors. Este escribano podríamos decir que era como el secretario de la junta de gobernantes. So the city clerk, we could say he was like the secretary of the governors. The Secretary General. Oh, algo Secretary así. General. Podríamos compararlo con lo que podríamos llamar un alcalde en nuestra We época. could compare that person with a mayor in our time. Y entonces el escribano les llama la atención. So this city clerk calls their attention. Efesios, cálmense, tranquilos. And he says, Ephesians, calm down, take it easy. Tienen que calmarse. You have to calm Y down. miren lo que les dice. Esto es algo muy llamativo. And he says, listen to what he says, and this calls our Él attention. le hace ver a la población He makes people que realize Pablo ni los creyentes, que ni Pablo ni los creyentes, that not even Paul or the believers alguna vez en algún momento in any moment hayan actuado en contra de Diana de los Efesios had acted against Diana of the Ephesians o del templo. or against the temple. El escribano llama la atención The city clerk calls their attention de que ni Pablo ni los creyentes that not even Paul or the believers tenían un problema específico con Diana de los had a Efesios. specific problem with Diana of the Ephesians. Y esto me llamó mucho la atención, And this calls my attention a lot. porque esto significa que era conocido que Pablo So, because this means that it was known that Paul, entendía y vivía muy bien lo que él escribió en Efesios 6:12. he understood and he lived out what he wrote in Ephesians 6:12. La guerra no es terrenal, es espiritual. The war is not in the flesh, it is spiritual. La guerra no es contra carne ni sangre, es en espíritu. The war is not against flesh and skin, it is in the spirit. ¿A qué me refiero con esto? And what do I mean with this? Pablo no hablaba en contra de la cervecería centroamericana. Paul would not speak against the factory that makes beer. Él hablaba en contra de la borrachera. He speaks against getting drunk. Entonces los creyentes no tenemos un problema directo con Gallo. So, believers, we don't have a problem with Gallo, Beer. the beer. No, nuestro problema es con la borrachera, es el pecado. No, the problem is with the drunkenness, with sin. Y claro, al hablar en contra del pecado de la borrachera, And of course, when we speak against drunkenness, the sin of muy drunkenness, probablemente la cervecería no va a estar muy contenta con it's nosotros. probable that the factory that sells the beer won't be happy with us. Pero mi problema no es la cervecería centroamericana. But the problem is not the beer maker of Gallo. Ellos tienen que arrepentirse y pido por su salvación They también. need to repent, and we pray for their salvation as Pero el well. problema es la borrachera, es el pecado que hay en nosotros. But the problem is drunkenness, the sin in us. El problema no era contra Diana de los The Efesios, problem was not against Diana of the Ephesians. era contra la idolatría. It was against idolatry. Esta manifestación de pecado en el hombre. This manifestation of sin in men. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. So it's very important that we keep that in mind. Predicamos el Evangelio We preach the gospel porque entendemos que el pecado es el peor problema del ser humano because we understand that sin is the greatest problem of y que humanity. el Cristo Jesús y el Evangelio de su gracia And that Jesus Christ and his gospel of grace es lo único que puede rescatarnos de ese pecado. is the only thing that can rescue us from that sin. Mientras predicamos el pecado, And while we preach sin, obviamente los que viven del pecado obviously those who make a living out of sin van a verse afectados. will be affected. Pero mi problema no es con ellos But my directamente, problem is not directly with them, sino con el pecado que ellos practican y viven. but with the sin that they practice and live. Rogando al Señor por su salvación We pray también. for their salvation as well. Es muy importante que tengamos esto. That is very important. Entonces el escribano
So this city clerk continúa y les dice, continues to say, señores Efesios, so Ephesians, somos una ciudad libre. we are a free city. Si nosotros empezamos con estas turbas y estas manifestaciones, If we start with this mob and these manifestations, Roma nos va a quitar ese lugar de libertad. Rome will take from us that position of freedom. Entonces calmémonos. So let's take it Si easy. alguno de ustedes tiene un problema con Pablo o con los otros porque creen que han sido afectados económicamente, If any of you have an issue against Paul or the others, then because you feel that you have been affected economically, entonces llévenlo a los abogados, a las cortes y llévenlo a un juicio. take your issue to the courts and take it to the judges. Ahí se decidirá entre los jueces si ellos tienen o no tienen la razón. They will decide if you are right or you Y el aren't. Señor usó a Escribano And the Lord used this city clerk para tranquilizar y calmar los ánimos. to calm down. Y entonces Pablo So Paul pudo finalizar ese tiempo de preparación antes de salir. could finish that time of preparation before leaving. Pero terminemos entonces. So let's wrap this up. ¿Qué podemos aprender entonces de toda esta narración? What can we learn from this narration? Bueno, la primera cosa, So the first thing, como cristianos as Christians, debemos entender we need to understand nuestra batalla our battle debe ser luchada con una perspectiva espiritual y eterna. needs to be fought with a perspective that is spiritual and eternal. Sí hay una realidad espiritual de maldad en esta tierra. Yes, there is a reality that is spiritual and of darkness in the Hay un world. príncipe de este mundo. There's a prince in this Hay world, demonios. and there are Hay un demons. reino de maldad. There is a kingdom of darkness. Pero nosotros But we le pertenecemos al Rey de Reyes, belong to the King of al Kings, Creador de todo el universo. the creator of the entire universe. Su poder no se puede comparar con ningún otro poder. And his power cannot be compared to any other power. Entonces debemos descansar y vivir en ese poder, So we need to rest and live in that power, en esa santidad, in that holiness, para poder vencer esta batalla. so we can win in this battle. Recordemos, Let's la remember, perspectiva es espiritual y eterna. the perspective is spiritual and eternal. Lo que sucede en este mundo What happens in this world tiene que ser entendido en lo espiritual. has to be understood in the spirit. No podemos enfrascarnos en solamente lo terrenal que nuestros ojos nos muestran. We cannot focus only on the earthly things that our eyes are seeing. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender las cosas desde la perspectiva eterna y espiritual. We need to ask the Lord to help us understand things through an eternal and spiritual perspective. 2. 2. Existe un enemigo espiritual, como les decía, llamado Satanás. There is a spiritual enemy and his name is Satan. Pero recordemos esto, mis hermanos. But let's remember this, brothers and El poder sisters. del diablo ni siquiera se le puede comparar al del Señor de ninguna manera. The power of the devil cannot be compared in any way to the power of our Lord Si Jesus Christ. estamos en Cristo, no tenemos nada que temer en contra del diablo. If we are in Jesus Christ, we have nothing to fear from the devil. Si ustedes están tal vez teniendo temor de cosas que el diablo puede hacer, If you are experiencing fear because of the things that the devil can do, si usted está en Cristo, if you are in Christ, si realmente está en Cristo, if you truly are in no Christ, tiene nada que temer. you have nothing to El fear. diablo no puede hacer nada en su contra. The devil cannot do anything against you. Lo que sí tenemos que tener en cuenta What we do have to keep in es mind no darle lugar. is that we should not allow a way to the devil. No hay que darle oportunidad. Don't give him an opportunity. Seamos obedientes a la palabra. Let's be obedient to the word of God Vivamos en su sabiduría. and let's live in his Pero el wisdom. diablo no nos puede hacer nada. But the devil cannot do anything Miren, to us. en comparación al poder de Dios, In comparison to the power of el God, poder del diablo the power of the devil es del tamaño de una pata de una cucaracha aplastada debajo de la nevera. is the size la refri. of the foot of a cockroach that is stepped on under the refrigerator. Eso es, así. That's what it No is. tiene nada de poder. He has absolutely no power. Estamos con Cristo Jesús. So we are in Jesus Christ. Número 3. Number 3, El Evangelio the gospel debe impactar cada una de nuestras áreas de nuestra vida. should impact each and every area of our lives. Cuando venimos al Señor Jesús, When we come to the Lord Jesus Christ, debemos venir con el anhelo de que su palabra nos lave y nos limpie. we need to come with the desire that his word will wash us and cleanse De us, manera que todas las áreas de nuestra vida sean afectadas por la sabiduría del Evangelio. so that every area is impacted by the wisdom of the word of God. Nuestras posiciones políticas, Our political positions,
positions. O sea, un cristiano no puede seguir votando sin entender las implicaciones espirituales. A Christian cannot continue to vote without understanding the spiritual implications. Los cristianos debemos ver nuestra vida económica afectada. We Christians need to see our economy being affected. ¿Cómo usamos nuestro dinero? How do we use our money? ¿Para qué lo usamos? What do we use it for? ¿Estamos usándolo solo para nosotros? Are we using it only for ¿Estamos ourselves? siendo responsables y glorificando a Dios Are con we él? being responsible and are we glorifying His name? ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? How do we manage our time? ¿Cómo está nuestra familia? How is our family? ¿Cómo criamos a nuestros How hijos? do we raise our children? Cada área de nuestra vida debe verse afectada. Every aspect of our life needs to be De impacted manera que no vayamos a caer en la trampa so that we don't fall into that de trap usar el nombre de Jesús como un amuleto, of using the name of Jesus as a charm como simplemente un colgandijo. or something hanging on your neck. Jesús me sirve para librarme de males y temores, Oh, Jesus, I use Jesus so that He will free me from fear and the evil things. pero no transforma mi vida, But it doesn't transform my no me life, cambia. doesn't change me. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. And that's where we need to be careful. Nos despedimos. So we're going to say goodbye. Mis hermanos, ánimo. Okay, brothers and sisters, be encouraged. Oremos. Let's pray. Señor, te damos gracias Lord, we por thank tu you palabra for your word y por el poder, Señor, que hay en tu palabra, and for the power in your word, por el poder que hay en ti for the power that is in you para vencer cualquier maldad y oscuridad de este mundo to defeat any darkness and any evil of the y para world transformar nuestra vida and to entera. transform our entire Te life. lo pedimos en el nombre de Jesús. We pray these things in the name Amen. of Jesus. Amen. El próximo miércoles, Next Wednesday, Primero de Reyes, capítulo 17. 1 King chapter 17. Y si nos pueden acompañar en la iglesia, acompáñenos. And if you can come to the church, come. Traigan su mascarilla. Bring your mask. Ahí tendremos nuestro gel para limpiarnos los And we will narices. have a gel to clean our Nos hands. vamos a medir la And temperatura. we're going to measure your temperature on Y the ahí head. nos vamos a, sí, en la cabecilla. On the head. Y ahí nos vamos a reunir. And that's where we're going to Dios gather. los bendiga a todos. God bless you all. Un abrazo a A todos. big hug to Dios everyone. los bendiga. God bless.